bienvenidos a su iglesia, el Remanente de Cristo, aquí en la ciudad de Clarksville, Tennessee. Estamos muy contentos de estar con ustedes este domingo, domingo de siempre celebramos la resurrección de los muertos, como anunciamos su segunda venida y como anunciamos el evangelio para la iglesia, su evangelio de gloria. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por poder exponer tu palabra de gloria. Dame luz, unge mis labios para que sean palabras tuyas, para exponer este tema teológico a tu iglesia, para edificación de tus santos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice, amén. Hoy tenemos una predicación muy importante, ¿verdad? Si usted nos está viendo a través de las redes sociales, también le damos la bienvenida. Le damos la bienvenida a todos los que estamos aquí en este santuario. Y todo lo que hacemos en esas predicaciones es para glorificar el poderoso nombre de Cristo Jesús. Hoy tenemos una predicación muy importante que se llama Los 7 juicios de Dios. Los 7 juicios de Dios. Claro, Dios tiene mucho más juicios en la Biblia cuando juzga a Israel muchas veces, pero los 7 principales juicios de Dios hoy los vamos a ver. ¿Por qué? Porque es un Dios perfecto, un Dios del número 7. Tiene 7 evangelios, 7 veces que las personas recibieron el Espíritu Santo de diferente manera, 7 pactos, 7 el número perfecto, 7 fiestas, ¿verdad? Y tenemos una librería donde usted puede localizar el Dios perfecto de los 7. Ahí tenemos otros videos que usted puede compartirlos o puede suscribirse para que usted tenga sus carpetas de estudio. El Dios perfecto de los 7, ¿verdad? 7 raptos, 7 todo. ¿Por qué? 7 dispensaciones, 7 doctrinas principales. Es un Dios perfecto, entonces tiene 7 juicios. Y es muy importante que usted se quede con nosotros para esta predicación porque usted va a aprender muchísimo, porque hoy usted se puede dar cuenta por qué no se pierde la salvación, porque son diferentes juicios, porque muchas personas piensan de diferente manera acerca de los juicios de Dios, pero hoy lo vamos a esclarecer a través de esta predicación, a través de la palabra de Dios. Primeramente, nuestro versículo principal para esta predicación con base teológica se encuentra en 1 Samuel 2:10. 1 Samuel 2:10, ¿verdad? Que nos dice, delante del Señor serán quebrantados sus adversarios. Delante del Señor serán quebrantados sus adversarios, ¿verdad? Un día siempre va a haber juicio. Y sobre ellos tronará desde el cielo, el Señor juzgará los términos de la tierra y dará fuerza a su rey y ensalzará el cuerno de su Mesías. En muchas Biblias, ¿verdad? Muchas Biblias también dice ungido, ¿verdad? Pero en la Biblia correcta, en la Biblia no corrupta, dice Mesías. Pero también leemos esta profecía que es muy maravillosa, que es un cántico profético, pero también nos damos cuenta que tronará desde el trono. Él tronará, Él nos reinará desde el cielo, y muchas veces no lo entendemos así porque el cielo un día va a bajar, el reino de los cielos va a bajar a la gran Jerusalén y nuestro Mesías va a gobernar la tierra por 1000 años con su iglesia desde Jerusalén, y ese día Él se encargará de quebrantar a todos sus adversarios. Entonces es muy importante que tenemos en consideración que Dios es un Dios no solo de pactos, sino también es justo y por lo tanto Él hace juicios, ¿verdad? ¿Quién dijo esa magnífica profecía que está en 2 de Samuel? Bueno, esa profecía la dijo Ana. Ana era una profetisa del Señor que tuvo a Samuel y lo dio en el templo para que él creciera en el templo. Y era una mujer muy devota de Dios. Ella era de la tribu de Efraín y todos los años subía con su esposo se llamaba Elcaná, y subían todos los años a Jerusalén, al monte Sión, a adorar a Dios. ¿Y por qué hacían eso? Porque es una costumbre judía que por lo menos un judío tiene que ir a 2 fiestas solemnes. De las 7 fiestas solemnes tiene que asistir a 2 durante el año, pero muchos se van en la Pascua porque de esa manera pueden hacer 2 o 3 fiestas
en el mismo tiempo para no regresar dos veces. Entonces subían a Jerusalén y un día ella derramaba su corazón en el templo y oraba al Señor, y tanto que ella lloraba que el sacerdote Elí, que la vio, pensaba que ella estaba borracha, pero le dijo que se abstuviera de la sidra, de la cerveza, pero ella dijo, no, no estoy tomando, estoy haciendo una petición a mi Señor. Entonces Elí dijo, pues que Dios te conceda lo que has pedido, mujer. Pero lo más impresionante de esta historia es que desde ese momento ella dejó de angustiarse porque no tenía hijos, porque ella era estéril, y eso es lo que le pedía al Señor, tener un hijo. Más tarde sabemos que tuvo a Samuel, lo dedicó al templo y fue un gran profeta, ¿verdad? Entonces vemos que esta profecía tiene muchos años, pero los juicios de Dios vienen, y hoy vamos a entender los juicios de Dios exactamente cómo son esos 7 juicios que la Biblia habla, que la Biblia marca. Primero, Jesucristo es el gran Dios que va a juzgar a los vivos y muertos. Jesucristo es el gran Dios que va a juzgar a los vivos y muertos. No hay otro, ¿verdad? Sabemos que la Biblia marca que Él va a hacer el juicio. De todos estos 7 juicios, Jesucristo va a ser el Dios que haga esto. Se escribe Jesucristo, ¿verdad? Entonces vemos en Actos 10, 42, dice, y nos ha mandado que prediquemos al pueblo y testifiquemos que Él es el Dios. Él es el Dios. ¿Quién es el Dios? Jesucristo, ¿verdad? Que ha puesto por juez de vivos y muertos. Que ha puesto por juez de vivos y muertos. ¿Por qué dice el pueblo? Porque nosotros no somos el pueblo de Dios, nosotros somos la iglesia, pero está hablando el apóstol Pedro, y Pedro era encargado a los de la circuncisión, a los israelitas. Entonces él está hablando al pueblo, ¿verdad? Pero está aclarando a través del Espíritu Santo las palabras de Pedro, que quién es el juez que va a juzgar a los vivos y muertos. Entonces, como ustedes saben, hay un juicio de vivos y muertos, ¿verdad? Entonces seguimos adelante, ¿verdad? Y Jesucristo será el juez. Jesucristo. ¿Y qué más estar bien con el juez cuando usted llegue a su juicio? ¿No quisiera usted conocer personalmente al juez? Claro que sí. Por eso es muy importante que usted conozca en vida a nuestro Señor Jesucristo, y usted crea lo que hizo Él en la cruz del Calvario, para que no solo abogado tenga, sino también conozca personalmente el juez y lo declare justo, que le dé esa justificación para que usted pueda entrar al reino de Dios y al reino de los cielos, ¿verdad? Entonces vemos el primer juicio. El primer juicio es contra el pecado. El primer juicio es contra el pecado. Este juicio ya se llevó a cabo en el pasado. ¿Por qué? Porque este juicio se desarrolló en la cruz del Calvario hace más de 2000 años, ¿verdad? Este es el primer juicio. Todas las personas que quieren ser juzgadas por el pecado, porque sabemos que en Romanos 6:23 dicen, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de nuestro Señor Jesucristo es vida eterna. Entonces, el juicio se realiza en la cruz, y si tú quieres ser perdonado por tus pecados, tienes que voltear hacia la cruz, hacia el pasado, y ver lo que hizo Jesús en la cruz, que Él se puso como propiciación en lugar nuestro de nuestros pecados. Eso es muy importante que tú sepas, ¿verdad? Y Juan 12:31 nos dice, ahora es el juicio por este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado afuera. Muchas veces no entendemos este versículo teológico, pero también ese versículo nos revela que el maligno, el príncipe de este mundo, como dice en primera de Juan capítulo 5, ¿verdad? Que el príncipe de este mundo es Satanás, el que gobierna el mundo, será echado. ¿Será echado de quién? De las vidas de los cristianos, de las vidas de las nuevas criaturas. Por eso un hijo de Dios no puede ser poseído por ningún demonio o por Satanás, porque está sellado por el Espíritu Santo, y el príncipe de ese mundo ha sido echado fuera, porque el reino de Dios ha entrado en esa persona. ¿Qué es el reino de Dios? Que el Espíritu Santo venga dentro de ti y te selle, que el justo de justos entre, que el príncipe de paz entre,
que Jesucristo, nuestro Señor, entre en tu corazón para transformarte, para hacerte una nueva criatura. 12:32, Juan 12:32 nos dice la palabra de Dios: y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí, ¿verdad? Muchas veces leemos ese versículo y pensamos que Jesucristo está hablando de que Él va a ascender al cielo. Sabemos que sí ascendió al cielo, pero no está hablando de eso, está hablando de otra cosa, porque el siguiente versículo nos esclarece de que está hablando nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y dice el 12:33, y esto decía del significado de la muerte que había de morir. Jesucristo se estaba refiriendo a que Él iba a ser levantado, puesto en un madero, crucificado, le iban a poner unos clavos, ¿verdad? Una corona de espinas, iba a ser el sacrificio. Entonces, al hacer esto, Él iba a traer a todos, ¿quiénes? A todos los que van a ser salvos, a todos aquellos que van a ser redimidos, a todos aquellos que van a ser comprados con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Entonces, levantado, ¿quién lo levantó? El mismo Dios. ¿Quién lo crucificó? Él mismo, ¿verdad? Porque muchas veces leemos en las historias o vemos en las películas, no, pues que los romanos lo crucificaron, los judíos lo mataron. No, Él mismo se entregó. Dice la Biblia que Él voluntariamente, Él obedeció hasta muerte de cruz. Él propició todo para que Él mismo se levantara y se pusiera en esa cruz para hacer el sacrificio perfecto, el sacrificio en la cruz del Calvario. Él mismo se resignó, lo hizo, Él mismo, ese fue el propósito que Él vino al mundo por ese propósito, fue obediente hasta la muerte de cruz, nos dice la palabra de Dios, ¿verdad? Y Juan, 1 Juan, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias en 1 Juan, capítulo 2, versículo 2, y nos dice, y Él, ¿quién? Jesucristo. ¿Quién es Él? Jesucristo. Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por nuestros pecados, sino también por los de todo el mundo. Entonces Jesucristo murió no solo por los pecados de los redimidos, murió por todos los pecados. Pero si no lo aceptan, entonces estas personas van a llevar consigo mismos sus pecados. Y vamos a ver una palabra muy importante que está en la pizarra, que es en azul, ¿verdad? Propiciación. ¿Qué significa propiciación teológicamente? Bueno, muchas veces damos un significado muy rápido y decimos que propiciación significa morir en lugar de alguien, en lugar de mí. Él se puso en mi lugar, Él se puso en el lugar donde yo debería estar. El que debería ser crucificado es usted y yo, ¿verdad? En la cruz. Pero ¿qué dice esta palabra teológicamente? Propiciación es el acto para acabar la ira de Dios. Propiciación es el acto para acabar la ira de Dios. Entonces, si hay una ira de Dios, hay una enemistad con Dios. La humanidad tiene una enemistad con Dios por culpa del pecado, ¿verdad? El acto para acabar la ira de Dios y poder hacer las paces con Dios, terminando la enemistad. Jesucristo vino a terminar la enemistad que teníamos con Dios. ¿Por qué? Porque el pecado nos separa de Dios, y es la única forma de hacer las paces con Dios, que tú aceptes lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario, y que el príncipe de paz se mueva dentro de ti para que tú puedas tener paz y hacer las paces con Dios, el Dios vivo y verdadero, el Todopoderoso, ¿verdad? Eso es muy importante que tú aprendas en esta predicación, que es propiciación, porque en Romanos 3:25 dice que Él es nuestra propiciación por nuestros pecados, teniendo fe en su preciosa sangre. Y dice 1 Juan 4:10, dice, en esto consiste el amor. En esto consiste el amor, ¿verdad? Porque sabemos que también en esa preciosa carta nos dice que Dios es amor, y el que no ha conocido a Dios no conoce el amor. Pero en esto consiste el amor, que nosotros hayamos, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros. Él nos amó primero, ¿verdad? Y envió a su Hijo para hacer propiciación una vez más. ¿Qué es propiciación? Para acabar la amistad. Es el pago que Dios recibe, la propiciación. Es la deuda que nosotros tenemos contra
contra nuestros pecados que hemos hecho contra Dios, para que nosotros seamos absolvidos de nuestro crimen. Muchas veces no nos gusta cómo nos llaman en la palabra de Dios, pero nos llama criminales, delincuentes. Todo aquel que haya pecado tan solo una vez es un delincuente. Nos dice en Romanos capítulo 1 y 2 que no hay ni uno solo bueno, todos hemos pecado, todos somos pecadores. Entonces es muy importante saber que Él nos amó primero y por eso murió por cada uno de nosotros y se puso como propiciación por nuestros pecados. Por eso murió Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando escuchamos el Evangelio de Gloria, el Evangelio para la iglesia, dice: Jesucristo murió, número 2, por nuestros pecados. Es muy importante, porque hay 5 puntos muy importantes en el Evangelio, ¿verdad? El número 2 es: lo hizo para propiciación de nuestros pecados, ¿verdad? Y en Juan 3:16, una cita muy famosa, muchos la conocemos, de una de las mayores cuotas en la internet, que la gente la busca o la gente recuerda, que dice que de tal manera Dios amó al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree no perezca. No dice se pierda. Tome nota en su Biblia. Si usted tiene una Biblia corrupta que dice pierda, táchele, porque uno entiende perderse, pues puede encontrar el camino de nuevo. No, dice perezca, dice la palabra de Dios, para que no perezca, mas tenga vida eterna. Entonces es muy importante que tú sepas esa cita, ¿verdad? Porque muchas veces nos las han dicho mal en las iglesias hispanas, que no es para perderse, es para perecer. Todo aquel que no acepta a Jesucristo, más adelante en el versículo 18 nos dice: y todo aquel que ha creído en Él es salvo, y el que no ha creído en Él ha sido ya, tiempo presente, participio condenado. Entonces, tenga nota de esa cita muy importante, ¿verdad? Seguimos adelante con esta predicación de los 7 juicios. Usted tiene que aprender estos 7 juicios. Estamos en el primer juicio, que es el pecado, y es el más importante, porque ese nos libra nuestra alma, y nuestra alma un día se va a ir al cielo o se va a ir al infierno, porque nuestra alma es indestructible. Tenemos una predicación en nuestras redes sociales que se llama o un estudio que se llama La alma indestructible. Tenemos las dos, entonces búsquela. Entonces dice: se hizo pecado por nosotros. 2 Corintios 5:21 dice: porque a Él no conoció pecado, Jesucristo nunca pecó, nació con una sangre pura, porque el Padre lo engendró. María fue una receptora, y cuando Jesucristo nació tenía la sangre divina del cielo del Padre. Entonces nació sin pecado original, no tenía la herencia del pecado como muchos nosotros la tenemos, que nacimos con esa herencia, ¿verdad?, a la imagen de Seth. Ya no somos hechos a imagen y semejanza de Dios, somos hechos a imagen de Seth. Tenemos un estudio que nosotros enseñamos en la Biblia, que nosotros ya somos a imagen de Seth. Nacimos con un espíritu muerto, pero Jesucristo nació con un espíritu vivo, porque vino su sangre del Padre, ¿verdad? Y dice: porque a Él no conoció pecado, lo hizo. ¿Quién lo hizo pecado? El mismo Padre lo hizo pecado a Él, para que nosotros fuéramos justicia de Él. Muchos no saben esto teológicamente, que Él derramó su ira, el Padre, en nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él estaba en la cruz, Él recibió toda la ira de Dios, todo el enojo de Dios y todos los pecados del mundo en su cuerpo. Y hubo una separación, ¿verdad? Se rompió la comunión entre el Padre y el Hijo. Entonces Jesucristo, antes de ir a la cruz, un día antes estaba en el Getsemaní llorando. Esa es la peor tentación que Jesús tuvo, no la tentación con el diablo, no cuando lo tentaron en otro lado los fariseos, porque habla de muchas tentaciones en la Biblia, pero muchos se enfocan en la tentación del diablo, pero la mayor tentación que tuvo Jesús fue en el Getsemaní, porque hasta sudó sangre, ¿verdad? Es un fenómeno muy raro en el cuerpo humano que se llama jaerodosis, que la sangre sale de tus poros por la tensión tan grande que tenía, la angustia tan grande que tenía, que por primera vez en una eternidad
iba a romper la comunión con su Padre por tomar nuestros pecados, porque lo iban a hacer pecado cuando Él nunca pecó, ¿verdad? Dios derramó su ira contra Jesucristo. Ese día, dice la Biblia, dice la palabra de Dios, las Sagradas Escrituras, que el cielo se oscureció y la ira de Dios cayó sobre Él, y rompiendo la comunión de Él, y Dios bajó del cielo en la oscuridad y vio a su Hijo en la cruz recibiendo todo el castigo que nosotros deberíamos tener. Por eso cuando Jesús se pone en propiciación de nuestros pecados, Él está recibiendo el castigo que nosotros deberíamos recibir en el infierno. Entonces, si tú lo aceptas como lo que hizo Él en la cruz del Calvario, si crees al Evangelio de gloria, si eres redimido con la sangre preciosa y tú eres transformado en una nueva criatura, entonces Él pagó tu deuda y ya no vas a pagar ese castigo, porque Él lo pagó en la cruz del Calvario, el juicio número 1 por tus pecados, ¿verdad? Y el Evangelio de gloria es muy importante, porque en todos los estudios, en todas nuestras predicaciones, predicamos el Evangelio de gloria. Muchas iglesias ya no predican el Evangelio. Es raro, ¿verdad? Porque esa es la única manera que las personas pueden ser salvas. Y yo escucho la radio, escucho la internet, las predicaciones en la televisión, que fulano de tal va a predicar y no predican el Evangelio. El Evangelio se tiene que predicar cada vez que nosotros prediquemos, porque para eso me llamó Dios. Para eso me llamó Dios como pastor, para predicar el Evangelio de gloria, el Evangelio para su iglesia, que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4, que dice que nuestro Señor Jesucristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día, según las Escrituras, ¿verdad? Y las Escrituras dicen que esa sustitución se basó en fe y gracia, y esto no de nosotros, ¿verdad? Como dice en Efesios 2, 8 y 9, somos salvos por fe y gracia, y esto no de nosotros, para que nadie se gloríe, no por obras. Ninguna obra te puede llevar al cielo, solamente teniendo fe en el sacrificio perfecto del Cordero de Dios. Es el único que quita el pecado del mundo. Entonces es muy importante que aprendas eso, el juicio número 1 por tu pecado, porque eso te puede librar del castigo eterno en el infierno. Y si tú aceptas lo que hizo Jesús, pues tu alma subirá al cielo, ¿verdad? Isaías 53 es una cita de las más importantes que tú debes aprender, y también una de las citas más mal interpretadas en las iglesias evangélicas del día de hoy, ¿verdad? Porque se acomodan esas citas a sus necesidades o a sus debilidades de las personas, pero no está hablando de nosotros. Esa es una profecía al Mesías 750 y tantos años antes que Él viniese. Fue dada al profeta Isaías para decir cómo iba a ser esa muerte en la cruz del Calvario. Y dice así Isaías 53:3, dice: despreciado y desechado. ¿Quién lo despreció? ¿Quién lo desechó? Su mismo pueblo, los mismos judíos. Varón de dolores. ¿Por qué varón de dolores? Porque recibió todo el pecado del mundo. Fue probado en todo, dice la Biblia, en toda prueba Él fue probado. Experimentado en quebranto, ¿verdad? Fue quebrantado en esa cruz, ¿verdad? Su cuerpo fue molido, abatido por causa de nuestros pecados. Y más cuando cayó la ira de Dios sobre Él. ¿Y cómo esconderemos de Él el rostro? Fue menospreciado, ¿verdad? Hicieron burla de Él, lo escupieron, le dijeron que era un rey, que era rey de prostitutas, lo crucificaron. Si usted no sabe de la Biblia, lo crucificaron sin ropa, pasando vergüenza en esa cruz, no como lo ponen hoy en día los crucifijos, que nada más tienen un taparrabos, no, sin ropa, para denigrarlo, así hacían los romanos en ese entonces, con vergüenza. Entonces escondimos de Él el rostro y fue menospreciado y no lo estimamos. Nadie lo estimó, nadie sabía que era Dios. Se les paró a los religiosos más grandes de su época y lo negaron como Dios. Al contrario, le dijeron que Él era Beelzebú, que Él venía del diablo, que los milagros que hacía eran de Satanás, ¿verdad?
despreciado, molido, y toda la ira cayó sobre él un día. Dice Romanos 5:11, ¿verdad? Que él fue propiciación nuestra para nosotros. ¿Y qué enfermedades llevó? Ponga mucha atención en esta cita, porque es una de las citas donde más las iglesias evangélicas cristianas, estas erran, ¿verdad? Y dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades. Ciertamente llevó nuestras enfermedades. ¿De qué está hablando Dios a través del profeta Isaías? No de su diabetes, de su presión arterial, de su problema de osteoporosis, de su problema de artritis. No está hablando de eso. Está hablando de enfermedades espirituales, de tu pecado. De tu pecado. Está hablando de tu pecado, de todos los pecados que has cometido. Para Dios eso es una enfermedad, porque tu pecado es como veneno y te va a llevar al infierno y te va a destruir. Dice, ciertamente llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. No porque sufra usted un dolor, Él lo va a sufrir, no, sufrió nuestros dolores porque los que merecíamos el castigo eterno éramos nosotros en el infierno. Y válgame Dios, Él pagó ese dolor, pagó ese quebranto. Él lo pagó, no nosotros. Yo no sé cuánto Él pagó, cuánto mi pecado costó en aquella cruz. Pero sé que lo hizo y por eso yo le doy toda la gloria a Él, ¿verdad? Sabiendo eso, yo no necesito que Él me sane de otra cosa. Él ya me sanó lo más importante, mi alma. ¿Dónde se va a ir mi alma? ¿Se va a ir al infierno o se va a ir al cielo? Eso es lo más importante para un ser humano, porque nos hicieron a la semejanza de Dios. Esa es la restauración de Dios, la nueva criatura, que es más importante lo espiritual que lo físico, ¿verdad? Llevó nuestros dolores, nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios. ¿Quién mismo lo hirió? El mismo Padre lo hirió en la cruz. Lo hirió. Y lo ha abatido como un cordero, lo ha abatido, ¿verdad? El Cordero de Dios fue abatido por el propio Padre en la cruz del Calvario, poniendo toda la ira, todo el enojo de Dios, todo el coraje que Dios tenía contra la humanidad por el pecado de la humanidad. Y Isaías 53:5 va, uno de los versos más mal interpretados en las iglesias evangélicas, dice: mas herido por nuestras transgresiones. ¿Herido por quién? Por Dios. Él fue herido por Dios por nuestras transgresiones, por haber roto los decretos y los estatutos y los mandamientos de Dios, por haber pecado. Molido por nuestros pecados, molido. Dios lo molió, su cuerpo casi lo destruye con toda la ira que Él puso, porque el cuerpo de Cristo es el que recibió la paga de nosotros del pecado. Dice, el castigo de nuestra paz sobre Él, el castigo de nuestra paz, para que nosotros podamos tener una reconciliación con Dios y hacer las paces con Él, para que la ira de Dios se apague contra la nueva criatura y tengamos amistad con Dios. Abre tres cosas la amistad. ¿Qué abre la amistad? Abre la comunión, ¿verdad? Al momento de que Jesucristo paga eso, tenemos comunión, somos parte de su familia, recibimos una adopción y recibimos una santificación, porque el que comienza la buena obra nos va a perfeccionar. Dice, y por su herida. No dice heridas, por su herida sin ese, una herida. ¿Cuál herida está hablando la Biblia? ¿Qué herida está hablando Isaías? ¿Qué está hablando Dios a través del profeta? Herida de muerte. Somos nosotros sanados. ¿A qué se refiere sanados en hebreo? Salvos, sanados de nuestra enfermedad espiritual que se llama el pecado. Entonces, próxima vez que usted ore por un enfermo, no ore con Isaías 53, eso es ridículo. Su enfermedad no tiene nada que ver con el Mesías. Pero muchas veces desconocemos al verdadero Dios, nos han predicado otro Dios. Sanados, salvos. Por eso Él tuvo una herida de muerte.
por el mismo padre que derramó toda su ira contra él, contra su cuerpo, ¿verdad? Ese es el primer juicio. Pero ponga mucha atención, el primer juicio es por tu alma, por tu destino eterno de tu alma. Si tú aceptas el sacrificio de Cristo, pues te vas al cielo, y si no, te vas al infierno. Tu alma se tiene que ir a algún lugar, ¿verdad? Y Dios te va a dar un cuerpo nuevo arriba para que tú te goces con él. Y si tú te vas al infierno, Satanás te va a dar un cuerpo malo, ¿verdad? Seguimos adelante, vamos bien. Segundo juicio, porque tuvimos el primer juicio muy largo, porque es el más importante, porque es por tu alma. Pero segundo juicio, para los hijos desobedientes, los hijos que son cristianos. Este juicio es para los redimidos, la nueva criatura, la nueva criatura que Dios formó, que el Espíritu Santo se empieza a transformarlo, empieza a limpiarlo, empieza a hacer algo con él, ¿verdad? Este juicio es en vida, ¿verdad? Dice el Evangelio de Jesús, Juan 1.12, dice: mas todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios. Dióles potestad de ser hijos de Dios. Todo lo que recibieron, todo lo que creyeron en su nombre, todo lo que creyeron lo que Él hizo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Porque el Evangelio antiguo, el que predicó Jesús, era que creer en el nombre del Mesías y bautizarse, ¿verdad? Entonces la iglesia primitiva, la iglesia judía, creían en su nombre, se bautizaban y eran salvos, pero más adelante hubo una transición de evangelios donde creemos lo que hizo Jesús. Segundo juicio es para los hijos desentendidos, ¿verdad? Porque hay dos clases de hijos. La Biblia marca que hay hijos entendidos, hijos desentendidos. Este juicio es en tu cuerpo, en tu carne, mientras permanezcas en tu cuerpo biológico, ¿verdad? Porque cuando tú eres comprado con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, tu cuerpo no te pertenece más y pasa a ser templo y morada del Espíritu Santo. Entonces, si tú le das vuelo al hilacha a tu cuerpo, Dios te disciplina, te jala las orejas, te da un cinturonazo, te da un chicotazo, como tú le quieras llamar en tu país, pero Dios te va a alinear al camino que Él quiere. Ese juicio es más cuando tú empiezas en los caminos de Dios, ¿verdad? Cuando tú apenas eres nuevo, un nuevo convertido, no te has llenado del Espíritu Santo, no te has llenado de la palabra de Dios, Dios está tratando contigo, entonces eso ya no es para un cristiano que tiene 10, 15, 20, 30 años, porque entonces si se sigue portando mal, ese ni siquiera tiene a Dios ni al Espíritu Santo. Tu alma es salva, pero tu cuerpo no lo es. Eso muchas veces no lo entendemos. Por eso muchas religiones falsas te tratan de decir: pues nada inmundo entrará al cielo. Pues claro, tu cuerpo inmundo no va a entrar al cielo. Solamente el juicio de tus pecados es tu alma. Y Dios te va a dar un cuerpo nuevo cuando llegues allá. Entonces, no saben, por eso no saben discernir los juicios de Dios, ¿verdad? Dice en Hebreos 12, ¿dónde encontramos esto en la Biblia? La palabra de Dios nos dice, ¿verdad? En Hebreos 12:5 dice: y habéis ya olvidado la exhortación que os habla como hijos, hijo mío, no menosprecéis el castigo. Dice castigo, no dice disciplina. Si usted dice disciplina en una Biblia corrupta, está mal, dice castigo, porque no te están disciplinando. Una cosa es castigarte y otra cosa es disciplinarte, que son dos cosas muy diferentes del Señor. Ni desmayes cuando eres de Él reprendido, cuando Él te reprende. ¿Quién te va a reprender? El mismo Dios, no el pastor, no tu dirigente espiritual que dice: yo te voy a poner disciplina. Esa es una aberración, esa es una iglesia falsa. El que disciplina es el Señor. Apréndetelo. Si tú estás en una iglesia donde tus pastores te disciplinan, huye, corre por tu vida, porque estás en una iglesia apóstata. Seguimos adelante. Hebreos 12:6 nos dice: porque el Señor al que ama castiga y azota cualquiera que recibe por hijo. Es una base muy lógica, ¿verdad? Cuando tú amas a tus hijos secularmente, tú los disciplinas porque los amas, porque los padres que no disciplinan a sus hijos físicamente no los aman.
los maleducan, los consienten y van a ser unas personas terribles cuando crezcan, van a acabar en la cárcel o van a acabar en drogadicción o embarazadas, las mujeres o los hijos con hijos tirados. ¿Por qué? Porque no hubo una disciplina, una corrección de los padres. Por eso Dios nos enseña que el padre debe disciplinar a sus hijos como Él nos disciplina a nosotros. Hebreos 12:7 dice, sufrís el castigo de Dios, trata como hijo, porque el hijo es aquel porque ¿qué hijo es aquel quien el padre no castiga? Dice una pregunta. Dice, más así, si estáis sin castigo, del cual son hechos partícipes, luego sois bastardos y no hijos. La Biblia es muy clara al respecto. Si usted conoce un cristiano y ese cristiano ya tiene muchos años y le engañó a su mujer o hizo un fraude y se toma sus copitas de alcohol y fuma y anda como la fresca lechuga, ese no es un cristiano verdadero, no es una nueva criatura, él es una persona autoengañada, porque al que es hijo Dios lo disciplina personalmente. Y aquel que lo deja por años es un bastardo, es un hijo de Satanás, no es un hijo del Señor. Entonces, si usted conoce a alguien en las iglesias que hace sus fechorías y no le pasa nada, es un hijo de Satanás, no es un hijo de Dios. Un hijo de Dios, Dios te corrige inmediatamente. Y Dios sabe dónde te duele más, y Dios hace que tú entres en el camino correcto porque lo hace, hasta que tú entiendas y seas un hijo entendido. Dice en Efesios 1:5, habiéndonos predestinado para la adopción de hijos por Jesucristo, asimismo según el beneplácito de su voluntad. Tenemos una posición, la iglesia, como adoptados, ¿verdad? Porque es una posición mucho mejor que ser hijo, porque un hijo adoptado no pierde su herencia, no pierde sus derechos en la ley judía, en la ley mosaica. Entonces nosotros no solo somos hijos, no somos hijos adoptados, que somos mucho más para Dios, ¿verdad? Entonces Él se va a encargar de enderezar nuestro camino si nosotros le fallamos o algo. Ese es el segundo juicio de los hijos de desobediencia, ¿verdad? El pecado es como un veneno, por eso no peques. No peques. Porque mucha gente dice, ya soy salvo, no voy a perder mi salvación y hago lo que quiera. Bueno, yo quisiera ver un verdadero cristiano que dice eso, porque Dios lo alinea. Pero si no está sellado por el Espíritu Santo, él puede seguir fumando, borrachándose, haciendo lo que sea, y el pecado lo va a alcanzar un día, ¿verdad? Así hay mucha gente que nosotros conocimos aquí en este país cuando llegamos, ir a las iglesias, a otras iglesias que había diáconos que se salían afuera y fumaban, pues todos ellos están sembrando para su carne, van a tener problemas o van a tener enfermedades en el futuro o cáncer en los pulmones. Dios disciplina a sus hijos. Apréndetela muy bien, ¿verdad? En Deuteronomio 27 y 28, Dios nos da una lista de bendiciones y maldiciones. Es una ley para los hijos de Dios y una ley espiritual que si tú haces la ley, Dios te recompensa. Si tú no haces la ley, Dios de una u otra manera te castiga. Hay una maldición en ti. Tú solo te haces esa maldición, Dios no te maldice, tú mismo te buscas esa maldición, porque como dijimos, el pecado es como veneno y ese veneno te va a perjudicar y te va a llevar a un lugar peor. Por eso muchas personas no entienden ese concepto. Hay personas, niños o jóvenes que empiezan fumando, después fuman marihuana, después ya no quieren fumar marihuana y fuman cocaína con tabaco y después se inyectan drogas o hacen anfetaminas porque el pecado crece, Un niño, un chamaco que empieza a ver pornografía, al rato se casa y al rato fornica o al rato tiene hijos por ahí o al rato tiene enfermedades sexuales por el mismo pecado, ¿verdad? Y entre más pecas, más rápido te irás a la tumba si eres un hijo de Dios. Si eres un hijo de Dios, ¿verdad? Si eres un verdadero hijo de Dios y tú no entiendes, Dios te lleva, te quita de aquí, te lleva. Tu alma es salva, pero te lleva, porque
no te necesita aquí porque no puedes hacer el propósito de Él. O también muchas veces Dios te puede llevar porque te necesita allá, ¿verdad? También se puede llevar a un santo de Dios, a un buen hombre de Dios, a un siervo de Dios, se lo puede llevar porque Dios lo necesita allá. Pero muchas veces las personas que se las llevan rápido porque no entienden y son hijos desentendidos. Pero si tú eres una viejita, una persona mayor, un anciano de 80, 90 años y le das vuelo a la hilacha, o como la persona que está en la pantalla, hace símbolos satánicos con sus manos y todo eso, y está como la fresca lechuga, es un hijo de Satanás, que significa bastardo en la Biblia. Jesucristo lo puso muy claro: o sois hijos de Dios o hijos del diablo. Aquí no hay hijos medios coludos o medios rabones o con medios angelitos, no. O eres hijo de Dios o hijo del diablo. No hay dos sopas, como dicen muchos, ¿verdad? Entonces es muy importante que sepas. Tercer juicio, vamos al tercer juicio, porque por el tiempo que tenemos para esta predicación, ¿verdad? Y dice, el tercer juicio es el juicio a los santos. Ese juicio se desarrolla en el cielo. Muchos lo llaman el tribunal Bema, ¿verdad? Ahí le falta una M, Bema, el tribunal de Cristo. Pero Bema en griego significa silla. Realmente en la King James dice la silla de Cristo, la silla de Cristo. La silla de Cristo es aquella que nosotros vamos a dar cuentas de las obras que hicimos cuando nosotros éramos redimidos, si estas obras eran de Cristo o fueron por nuestras emociones, ¿verdad? Como dice Efesios 2:10, ¿verdad? Apréndetela, dice, porque somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Pero si hicimos las cosas por emoción o porque nos quisimos cambiar de lugar o de país, o ya no me gusta aquí, me voy para acá, entonces todas esas obras serán quemadas en el cielo, ¿verdad? Dice que las van a pasar por fuego y habrá humo en el cielo de esas obras y va a haber una gran contaminación. Muchas veces se le llama el tribunal de Cristo, que este tribunal no es para condenación, este tribunal no es para condenación, este tribunal son para las obras que tú hiciste cuando estabas redimido. En otras palabras, están juzgando tu espíritu. Ya vimos el primer juicio para tu alma, el segundo juicio para los cristianos, tu cuerpo en vida, cuando si te portas bien o mal Dios te castiga, y el tercer juicio es en tu espíritu, las cosas que hiciste buenas en el espíritu de Dios, ¿verdad? Porque es el que nos dio vida con su espíritu, porque solamente hay un espíritu y es el espíritu de Él, ¿verdad? Entonces ese tribunal Bema, ahí está bien escrito, es el asiento de Cristo donde Él nos va a juzgar y va a pasar sobre fuego las obras que nosotros hicimos, las que Él preparó de antemano, ¿verdad? Dice en Romanos 14:10, dice, mas tú ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos, ¿a quién está hablando? A la iglesia. No está hablando ni a los hijos de Satanás ni a los bastardos, está hablando a la iglesia. Porque todos hemos de comparecer delante del tribunal de Cristo, ¿verdad? Según de Corintios 5:10, dice, porque es menester otra vez que todos, ¿quién? Todos la iglesia, ¿verdad? Todo el cuerpo de Cristo, compadecemos en el tribunal de Cristo para que cada uno reciba las cosas hechas en su cuerpo, según lo que hubiesen hecho, sea bueno o sea malo, ¿verdad? El tribunal de Cristo, ahí nos van a pasar nuestras obras a través de fuego, ¿verdad? El Pedro dice, ¿verdad? En 1 Corintios 3:11 dice, lo explica mejor, no vamos a leerlo todo por el tiempo que tenemos, pero dice primeramente que nadie puede poner otro fundamento. Entonces, ¿por qué hay apóstoles que quieren poner fundamento? Yo no me explico, ¿verdad? Cuando la Biblia dice que ya no hay apóstoles. Dice, edificar oro, plata, piedras preciosas, madero, heno o hojarasca, si permaneciera en la obra recibirán galardón. ¿Qué se refiere galardón? A las coronas, ¿verdad? Hay un estudio que tenemos que también son 7 coronas de Cristo que debemos de aprender porque es un número perfecto. Así como en esta predicación de los 7 juicios hay 7 coronas más importantes. Entonces, el cuarto juicio. El cuarto juicio
es al pueblo de Israel, al pueblo de Israel, no a la iglesia. La iglesia no es pueblo, que no te digan que la iglesia es el pueblo espiritual de Dios, eso es mentira. La Biblia no nos llama pueblo, el pueblo son los israelitas. Para un pueblo, apréndetelas, si lo estás viendo a través de las redes sociales, necesitas 3 cosas. Necesitas un gobernante, necesitas leyes y necesitas fronteras. Entonces tú no puedes estar en un regado de todo el mundo y ser pueblo. Ni siquiera los judíos que están en la Patagonia o en Venezuela o en México son parte del pueblo de Dios. Ellos son exiliados porque están fuera del pueblo. Cuando ellos regresen a Jerusalén serán parte del pueblo, pero mientras tanto no son parte del pueblo. Entonces el cuarto juicio es al pueblo de Israel, ¿verdad? Ese se va a librar en la gran tribulación. El profeta Daniel nos revela que Dios ha dado 70 semanas y han pasado 69 y va a lidiar una semana más con Israel, que son 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio de una tribulación y una gran tribulación, que va a haber tiempo de sufrimiento como jamás lo ha habido. Destrucción como nunca la ha habido. Apocalipsis nos revela esa destrucción. Si usted estudia Apocalipsis se va a dar cuenta de cuando rompen los sellos, rompen las copas las derraman, ¿verdad? Y todo eso, la ira de Dios se derrama, ¿verdad? Entonces dice la profecía, ¿verdad? Jeremías 32, 36, y con todo así, dice el Señor, Dios de Israel, a esta ciudad, la cual decís vosotros, entregada será en manos del rey de Babilonia, espada y hambre y pestilencia. Es una profecía del profeta Jeremías que Israel iba a sufrir con el rey de Babilonia. ¿Quién es el rey de Babilonia? Babilonia es el semillero de las religiones falsas, es el dragón, la serpiente antigua, Kundalini, como usted le quiera llamar, es el mismo Satanás, el anticristo. Daniel profetiza esas semanas, y en esas semanas habrá angustia, habrá destrucción, y Dios va a resguardar a algunos, ¿verdad? Aquellos que crean en él, no todos, algunos. Si usted no sabe, 3 partes de los judíos que viven en Israel van a morir. 3 partes del pueblo de Dios van a morir ahí. Nada más una tercera parte Dios la va a salvar. Si usted no lee las escrituras y lee las profecías, si usted no lo sabe, solamente una tercera parte va a salvar Dios. Entonces, si usted se dice el pueblo de Dios, ¿qué le hace pensar que usted va a ser salvo? Porque si usted dice que usted es el pueblo de Dios, su juicio va a ser hasta la gran tribulación. Entonces dice, será mi pueblo y yo seré su Dios, ¿verdad? Dice Jeremías 32, 37, he aquí yo juntaré de todas las tierras a las cuales los eché con mi furor, ¿verdad? Porque los sacó de Jerusalén, los sacó los extendió por todo el mundo, y mi enojo y saña grande, los haré tornar a este lugar y harélos habitar seguramente, ¿verdad? Mucha gente creyó que Dios había terminado con Israel, muchos teólogos en los años pasados pensaban eso, pero ¿cuál fue la sorpresa en el mundo cuando la nación de Israel vuelve y se establece de nuevo como nación y es aprobada por las Naciones Unidas como una nación? Entonces todos empezaron a creer malas profecías para Israel y de Dios en la Biblia, que todas son exactas y todas son verdaderas y todo se va a cumplir al pie de la letra, como dicen las escrituras, ¿verdad? También se llama la angustia de Jacob. Entonces muchos teólogos dicen, no, pues que la iglesia va a pasar la tribulación. Pues yo no creo que Jesucristo haga pasar a su esposa por una golpiza, ¿verdad? Dice, en Tesalonicenses nos dice que la iglesia está establecida no para la ira de Dios, y la ira de Dios se va a derramar en la tribulación. Esa se llama la angustia de Jacob. ¿Y qué es la angustia de Jacob? El pueblo de Israel. ¿Y dónde nos dice eso? Nos dice también en la Biblia. Dice Deuteronomio, uno de los primeros libros del Pentateuco, 4:30, dice, cuando estuvieses en angustia, y en Israel. Es la angustia de Jacob. Te alcanzarán todas estas cosas en los postreros días,
y te volverás al Señor tu Dios y oyer su voz, ¿verdad? Porque muchos esa tercera parte lo va a aceptar y van a ser redimidos por Dios. Esa gran tribulación, yo no te lo recomiendo si tú no estás viendo a través de las redes sociales esta predicación. Es mejor que tú creas lo que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario y tú seas llevado al cielo cuando tú partas de aquí, o seas raptado antes que venga esa tribulación, antes del día de la ira del Señor. Y quinto juicio, ¿verdad? Ya vamos avanzando. El quinto juicio es el juicio contra las naciones. Este juicio se va a hacer en el milenio, cuando ya la tribulación termine, cuando después de la batalla del Armagedón y Jesucristo llegue y pise en el monte Sión, se hagan los confines de Jerusalén y empiece a gobernar en Jerusalén. Entonces las naciones van a correr hacia Él para ser juzgadas, ¿verdad? El juicio de las naciones. Jesús nos afirma eso en Mateo 25. Mateo 25 nos dice el relato del 21 al 46, cómo va a ser este juicio exactamente. Y hay muchos predicadores que confunden este juicio con el juicio de los buenos y malos, y no, este juicio es para el juicio de las naciones. Y dice en Mateo 25, 32, y serán juntadas delante de Él todas las naciones. Es el juicio de las naciones, y apartará los unos con los otros, como apartar el pastor a sus ovejas y sus cabritos. Sus ovejas y sus cabritos. Cuando venga el Hijo del Hombre y se establezca en el milenio en su trono, sus ovejas y sus cabritos. Aquí no quiere decir los malos y los buenos, aquí quiere decir, está hablando de naciones. Las naciones ovejas son las ovejas que apoyaron a Israel durante todos estos años. Y las naciones cabritos son las que estaban en contra de Israel. Todas aquellas naciones musulmanas que están en contra de Israel, todas aquellas naciones en las Naciones Unidas que quieren que Israel no sea parte de las Naciones Unidas y que no tenga la capital en Jerusalén y que la quieren destruir, todas esas naciones van a ser juzgadas por Dios y echadas al lago de fuego, ¿verdad? Antes se predicaba mucho de eso, incluso en muchos santuarios, muchas iglesias se hacían grandes murales de el juicio de las naciones, pero hay muchos predicadores que ya no hablan de eso, porque muchas veces los desconocen o no están preparados. Isaías 2.1, ¿verdad? Nos dice, acontecerá que en los postreros tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor, en el monte Sión, ahí se va a establecer el trono de Dios en el monte Sión, ¿verdad? Donde estaba el gran templo antes, de la casa del Señor por cabeza de los montes. Está hablando de montes, ¿va? Montes, cuando habla la palabra de Dios en la Biblia, habla de naciones. Y serán ensalzados sobre los collados y correrán todas las gentes. No crea que usted, por ejemplo, cuando Jesucristo venga en el milenio, se siente en Jerusalén en su trono, los que viven en otros lugares del mundo, porque la tercera parte del mundo va a ser destruida en la tribulación. Entonces, lo que queden de los continentes no van a esperar que Jesucristo vaya allá, ellos van a correr para ver si son salvos o no. Y sexto juicio, ¿verdad? El sexto juicio es contra Satanás. La Biblia dice que Satanás va a tener juicio, ¿verdad? Dice en Revelación 21, y vi un ángel descender del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano, ¿verdad? La visión de Juan, la revelación de Dios, la revelación de nuestro Señor Jesucristo. 22 dice, y prendió al dragón, aquella serpiente antigua. Si vemos, la Biblia es como un círculo, ¿verdad? Primero nos habla en el huerto con una serpiente, y también en Apocalipsis es esa misma serpiente antigua, ya es más viejita, pero es la misma serpiente, el mismo Satanás, que es el diablo, Satanás, y lo ató por 1000 años. Cuando Cristo gobierne 1000 años, Satanás va a ser atado y puesto en una prisión especial, ¿verdad? Un ángel lo va a atar. No va a estar en el infierno, va a estar en una prisión especial. ¿Por qué no va a estar en el infierno? Porque otros demonios lo soltarían. Entonces va a estar en una prisión especial creada para Satanás por 1000 años. 23, Revelación o Apocalipsis, ¿verdad? Dice, y lo arrojó al abismo y lo encerró y lo selló. Nadie puede entrar, nadie puede salir, ningún espíritu, ningún demonio puede entrar ni salir, está sellado. Así como cuando nos sella con el Espíritu Santo, nada puede entrar en nosotros.
y sobre él, porque no engañe más a las naciones hasta que los 1000 años fuesen cumplidos, y después de esto es necesario que sea desatado por un poco tiempo. Muchos no entienden ese concepto, porque Satanás va a ser desatado por un poco tiempo y vuelto a ser aprendido y echado al lago de fuego, ¿verdad? Pero lo vamos a ver al final de esta predicación, el por qué, y tiene un motivo teológico muy importante por la numerología de Dios. 27 dice: cuando los 1000 años fueron cumplidos, Satanás será suelto de su prisión. 20:10: y el diablo que engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por siempre jamás. Entonces él va a ser liberado por un periodo muy corto, y mucha gente se pregunta: ¿para qué lo van a liberar si ya está matado? Pero hay un motivo de Dios, porque Dios es justo, y lo vamos a ver a través de esta predicación. Y el séptimo juicio, el juicio final de todos los pecadores del gran trono blanco de Dios. ¿Quién va a ser el juez? Nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Este juicio van a sacar a toda la gente del infierno, toda la gente del mar, a todos los hombres, a todos los niños. Entonces usted me preguntará: ¿hay niños en el infierno? Claro que sí. Y van a ser juzgados, dice en Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez, y después de esto el juicio. ¿De qué está hablando Dios? De su muerte espiritual, de su muerte de su alma, a todas esas personas que fallaron, ¿verdad? El juicio de él. 20:11 dice: y vi un gran trono blanco que estaba sentado sobre él, delante del cual huyó la tierra y el cielo, y se halló un lugar para ellos. El juicio del gran trono blanco de Dios, ¿verdad? Y en Revelación 20, del 12 al 15 nos dice, no vamos a leerlo todo, nos dice que los muertos pequeños y grandes fueron sacados de su lugar, ¿va? Del infierno y del mar, fueron abiertos los libros, con ese libros, apréndasela. Tenemos un estudio donde nosotros enseñamos que Dios tiene 7 libros, ¿verdad? Y dice el libro de la vida, porque muchos leen en Revelación capítulo 2, en la iglesia de Éfeso, que dice que te borraré del libro de la vida. Entonces muchos piensan, si me puedes borrar, pierdo mi salvación. Pero ese es un error teológico, porque todos los que se van al lago de fuego van a ser borrados. Entonces hay otro libro que se llama el libro de la vida del Cordero. Ese nadie te puede borrar. No es como te han dicho en iglesias falsas que ahora tu nombre está escrito con letras de oro en el libro de la vida. No. El libro del Cordero de Dios, el libro de la vida del Cordero, tú estás escrito con la sangre de Cristo tu nombre, y nadie lo puede borrar. Dicen los eruditos. Dice, fueron, y el libro de actos, ¿verdad? De todas las cosas que hicieron. Por eso nadie es salvo por obras, porque ninguna obra te puede salvar. Fueron juzgados por sus obras, y el mar y el infierno sacó a todos sus muertos, y fueron todos lanzados al lago de fuego. Todos, ahí nadie se va a salvar. Nadie se va a salvar, ¿verdad? Vamos a explicar y hacer esta conclusión. Los redimidos, los santos de Dios, la iglesia tiene 3 juicios. 1, su alma. ¿Cuándo fue eso? En la cruz del Calvario. Apréndetelo muy bien. 2, tu cuerpo. Mientras vives, tú puedes ser disciplinado por Dios. Y 3, tu espíritu va a ser juzgado en las bodas del Cordero. ¿Se fijan? Los pecadores, los condenados, tienen 3 juicios. 1, rechazaron a Cristo en la cruz del Calvario, pierden su alma, van a ser lanzados al infierno. Su cuerpo, cuando ellos mueran, Satanás les va a proveer un cuerpo para que los atormenten día y noche, por una eternidad. Y tercero, su espíritu murió en el principio de la creación, nunca tuvieron espíritu. Y Satanás también tiene 3 juicios, ¿verdad? Primer juicio de Satanás fue lanzado del tercer cielo a la tierra, primer juicio. Segundo juicio es atado por un ángel, ya lo vimos en Revelación capítulo 20. Y tercer juicio, lo vuelven a sacar para lanzarlo al lago de fuego, ¿se fija? Entonces Dios es el perfecto que tiene 3 juicios para cada uno de esos. Esa es la razón que Satanás fue sacado
de su prisión de 1000 años por un corto tiempo y vuelto a lanzar para que cumpliera los 3 juicios. Porque Dios es un Dios perfecto de numerología, por eso tiene 7 juicios. Bueno, esta es una predicación muy importante, quiero que te la lleves en tu corazón para que tú sepas comparar el espíritu, el alma y el cuerpo, son juzgados diferentemente, para que no digas, que no te cuenten que la salvación se pierde. Y acepta a nuestro Señor Jesucristo, que es la única salida para que tú tengas una vida cerca de Él, con Él en una eternidad. Vamos a darle gracias a Dios. Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo, te doy gracias por esta predicación. Padre, gracias porque tú nos revelas que tienes 7 juicios y eres un Dios perfecto de numerología, donde tienes 3 juicios para la nueva criatura, para el condenado y también incluso para Satanás. Yo te pido que esta predicación se riegue a través de las redes sociales, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la Iglesia de Dios dice, amén. Que Dios los bendiga.